En el día de hoy vamos a tocar un tema que en líneas generales poco se habla. Todos los que estamos acá, que somos profesionales de la salud, todos siempre estamos mentalizados en tratar de estudiar, de aprender, de ir a los congresos, de capacitar a otros colegas, etcétera, etcétera. Pero pocas veces nos detenemos a pensar si nuestro consultorio es una pequeña empresa o si simplemente obramos como médicos, como odontólogos, la profesión dentro de la salud que tengamos. Y no, la respuesta es, nuestro consultorio es una pequeña empresa. Hoy en día, no estamos hace 40 años atrás viviendo en donde cualquiera que tenía un título profesional era exitoso desde el punto de vista económico en su desenvolvimiento profesional. Hoy en día todos sabemos muy bien que la salud está tirada a menos y en consecuencia muchas veces trabajamos sin siquiera saber cuánto gastamos o cuánto ganamos. Y muchas veces termina el mes y decimos, ¿valió la pena haber trabajado todo ese tiempo? Muchas veces también nos preguntamos, ¿el equipo que tengo es el ideal para trabajar? O tal vez tenemos deseos de contratar una nueva persona y decimos, no, pero no voy a poder pagarlo, va a ser mucho el gasto. Yo creo que no estamos capacitados para pensar al consultorio como si fuese una pequeña empresa. Y justamente ese es el motivo del encuentro de hoy. Es abrir un poco la mente, poder entender que nuestro consultorio es una pequeña empresa, que si nosotros, más allá de ser buenos profesionales, si nosotros sabemos administrar nuestro consultorio, sabemos tomar decisiones, sabemos ver más allá de una indicación médica, nosotros podemos hacer que nuestro consultorio nos permita tener una excelente calidad de vida. Estoy junto al doctor Federico Flaherty. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué haces, Fer? Un placer compartir este espacio con vos y con Paz en pos Es, de Fede es lo que siempre cirujano decimos, plástico de también. ayudarnos mutuamente a seguir creciendo en un mundo en constante evolución. Fede es cirujano plástico también, junto con Fede y con quien vamos a presentar ahora, que es Paz Martorell. ¿Cómo te va, Paz? Hola, ¿cómo están? Todo muy bien. ¿Vos preparada? Sí, lista. Bien. A Fede Contenta, lo contenta presenté. de tener este espacio porque espacios para hablar de técnicas hay un montón, pero espacios para hablar de esto, de lo que implica el día a día de los consultorios, prácticamente no hay, así que me encanta que hayamos generado este espacio. Todo esto surge de que nos hemos juntado más de una vez, los tres, y siempre la temática es qué es lo que le pasa a muchos colegas, la impotencia que nosotros tenemos de que haya muchos colegas que sean excelentes profesionales, pero que estén desesperados porque no tienen pacientes, porque no tienen cirugías, porque tienen muchos gastos, porque tienen juicios con un empleado, con otro. Entonces, de esas charlas de café que hemos tenido entre los tres, surge este tema, por supuesto impulsado por Paz, que es la que más sabe de todo esto y la que nos ha guiado a nosotros dos a poder generar el clic en nuestro consultorio. Sí, yo veo, a mí la verdad es que me duele mucho ver a veces muchos médicos frustrados, ¿no? Frustrados porque se desbordan con el día a día y al final un médico que está preocupado por los números, por si llega a fin de mes, por si le puede pagar la secretaria, por si se va a ir de vacaciones, no está tampoco en las mejores condiciones de atender un paciente. Entonces realmente conocer de gestión y tener bajo control, o sea, conocer y tener bajo control los números de tu consultorio realmente te cambia la vida, hace que puedas disfrutar mucho más de tu profesión. Yo veo que en la facultad obviamente no te enseñan a gestionar tu negocio y muchas veces el médico naturaliza el atender esas jornadas eternas, llegar tarde a todos lados, no poder ir a los eventos familiares, atender mensajes a los pacientes a cualquier hora. Pero yo realmente tengo la certeza de que hay otra forma de ejercer la profesión. Fede y Fer son el fiel reflejo de eso. Porque hoy por hoy, si bien ellos también tuvieron sus momentos de trabajar 1000 horas por día, no sé, Fer, ¿cuántas cirugías llegaste a hacer en un mes? Julio del 2021, 99 cirugías en Buenos Aires, 25 en Paso de los Libres Corrientes. Es una locura. ¿Y vos, Una Fede? locura. ¿Cuántas cirugías hacías por mes?
No, yo llegué a hacer, yo a veces la tengo más modificada por año, pero por una cuestión de que a veces en los meses, por cuestiones de viajes personales o educativos, pero yo llegué a máximo 330, 340, hoy estoy con la mitad por una decisión mía personal, ¿no? Pero también depende de los tipos de cirugía, ¿no? Porque tengo cirugías de 6, 7 horas, cirugías Muchas de horas, sí. media hora, entonces es como hoy también lo fuimos aprendiendo, ¿no? A monetizar, de qué manera Claro, monetizamos pero nuestro tiempo en simplicidad o en complejidad. yo lo que veo y Fer son el fiel ejemplo de esto, porque Fer 3 veces por semana se va a la tarde a jugar al tenis, Hoy viaja en día. muchísimo por trabajo y por placer. Fede se toma 4 meses entre vacaciones y viajes educativos, 4 meses al mes. Y eso es Al año. imposible si uno Un no año. tiene, al año, perdón. Si uno no tiene organizado el consultorio para eso, ¿no? Entonces, yo creo que justamente lo que te permite tener control sobre tus números, sobre tu consultorio, es eso, es poder organizarte y disfrutar mucho más. Y como dice Fede, mejorar tu variable T, que es la variable del tiempo, el tiempo que después vos usás para lo que quieras. No, y una Acá, cosa importante es que si uno logra administrar los tiempos, uno puede trabajar menos, más confortable y algo que parece paradójico, pero puede ganar muchísimo más dinero. acá, Pachu, te quiero interrumpir con algo que no pensé que te iba a interrumpir, pero que justamente me acaba de hacer ruido. Era algo que decís, porque yo a veces me pongo del otro lado del médico, que están escuchando, y nosotros no estamos compartiendo algo como para decir, che, mirá lo que puedo hacer yo, porque si no a veces queda medio incómodo, ¿no? Y justamente, si yo tengo que compartir algo, es que yo me puedo tomar ese tiempo hoy, no porque a mí me entra la plata, porque es importante, digamos, este espacio está para esto, ¿no? Este espacio está, lo que generamos con Paz y con Fer es poder decir un poco cuáles fueron nuestros, en este espacio no, después obviamente en la idea de la jornada que se viene adelante, es ser sinceros con todo nuestro camino de lo que veníamos haciendo y hacia dónde llegamos, ¿no? Y, y no es que tenemos toda la vida resuelta de otra manera económicamente, sino lo que hacemos en nuestro día a día es de nuestro trabajo y que pudimos cambiar. A mí personalmente yo pude cambiar porque me pusieron incómodo y tuve la capacidad mental de decir, ok, por más allá de que tengo trabajo y que me va bien, ver de qué mejor manera pude ir mejorando las variables. Entonces tratamos de compartir nuestro día a día real y con los números reales, porque si no, los médicos no tenemos capacidad de cambiar. Y el argentino es mucho de decir, bueno, el que me está hablando o es un charlatán, ¿sí? Porque a veces, muchas veces nos pasa en los congresos, yo lo escucho en los congresos, ¿no? Van al congreso y dicen, no, esto no, y la gente se da vuelta y sigue sin cambiar las cosas. Entonces, invertiste en un congreso, dedicaste tiempo y volvés a tu actividad privada o a tu actividad y no cambias nada. Entonces la idea justamente es poder compartir todo, que en algunas cosas es donde nos ponen incómodos a nosotros, y esa incomodidad es la que en definitiva nos tiene que ser el motor del cambio, ¿no? Sí, yo veo que en muchos grupos de WhatsApp de médicos, ¿no? Todos empiezan, uy, bajó la actividad, hay crisis, el paciente no tiene plata. Y para mí, tu entorno determina tus resultados. O sea, con quién te estás rodeando, ¿no? Porque yo veo que muchos médicos se quedan como cómodos con esa, bueno, le bajó la actividad a todos, entonces está todo bien. Yo conozco un montón de médicos, porque trabajo con un montón, que en este mismo contexto la están rompiendo y les va bárbaro. Están facturando mucho más que otros años y siguen aumentando sus tickets. Entonces, uno puede, frente a una situación de crisis, quejarse o decir, bueno, están todos igual, o hacer algo. Es como que si la situación cambia y vos quedás igual, y sí, tu actividad cae, pero hay un montón de cosas que vos podés hacer para mejorar incluso tus resultados, aunque el contexto empeore. Entonces, para mí acá lo importante es eso, es no quedarnos con lo que escuchamos. De hecho, les sugiero que se vayan de esos grupos de WhatsApp. Para mí, lo único que hacen es porque, aunque digas, bueno, no les doy bolilla, todo eso entra en tu inconsciente y después te condiciona. Entonces, rodéense de gente positiva, de gente a la que le va bien, de gente que ya logró lo que ustedes quieren lograr, porque esa es la manera de progresar. Y por eso generamos este espacio, ¿no? Porque como decía Fede, Fede y Fer no fueron tocados por una varita mágica y, bueno, pero ellos porque son Fede y Fer. Fede y Fer son como cualquiera de ustedes. Y lo que ellos hicieron de ustedes que está escuchando
lo puede hacer también, pero empieza con una decisión, ¿sí? Con asumir responsabilidad y una decisión de, bueno, ok, quiero lograr esto, poner un objetivo y saber qué es lo que tienen que hacer para lograrlo. Entonces, de eso va esta reunión que organizamos para hoy. ¿Y cuántas decisiones que hemos tomado a lo largo de estos años, ¿no? Sí, ¿Cuántas y los decisiones errores, pues tuvimos que justamente queremos tomar? compartir eso, ¿no? Porque en el camino, cuando uno aprende a través del método de prueba y error, esto hace que haya un montón de errores que te cuestan tiempo y tienes que volver a intentar y probar de otra manera y de otra. Acá la idea es poder ahorrarles a ustedes todo ese tiempo para que ustedes ya sepan exactamente lo que tienen que hacer, compartir los errores que cometimos, tanto yo con clientes o con Fede y Fer en su camino, para que ustedes directamente puedan evitarlos, ¿sí? Porque los errores no son fracasos, son justamente una forma de progresar y de crecer. ¿Cuáles serían los pilares entonces del cambio de mentalidad que un profesional debería tener en el consultorio? Mira, yo la verdad que quienes me conocen saben que hace más de 15 años que trabajo acompañando a médicos en el crecimiento y desarrollo de sus consultorios, consultorios y clínicas de todos los tipos, o sea, desde un médico y una secretaria que estaban recién empezando, un médico que ni siquiera tenía secretaria y que estaba empezando, hasta clínicas grandes y bueno, trabajar con los principales referentes, ¿no? Yo pensé que había cientos de maneras de hacer crecer un consultorio, hasta que me di cuenta que todo podía reducirse a 4 drivers de crecimiento. ¿Sí? Que estos drivers de crecimiento son algunos de los que mencioné recién, pero los 4 son aumentar la cantidad de leads que uno tiene, la cantidad de potenciales pacientes a los que llega el alcance. La segunda es aumentar la conversión, tanto de los leads como en las consultas, aumentar los precios y aumentar lo que se llama el lifetime value de un paciente, si el valor que tiene un paciente en el tiempo. ¿Cuánto le facturamos a un paciente a lo largo de su vida en el consultorio? Entonces, si no y lo lindo de esto, cuando uno trabaja sobre estos 4 drivers a la vez, se activa lo que se llama el interés compuesto, que es una de las fuerzas más poderosas del universo, porque tiene un efecto multiplicador. Entonces, aumentando un 10% cada uno de estos, que es algo simple, porque aumentar un 10% tu alcance es fácil. Aumentar un 10% tus precios es fácil. Aumentar un 10% tu tasa de conversión es fácil. No estoy hablando de cosas imposibles. Y aumentando un 10% cada uno de ellos, con el efecto multiplicador, vos podés duplicar tu facturación. ¿Sí? Entonces, esta es una nueva metodología que yo creé que se llama la tecnología Core, que es el corazón de todo consultorio exitoso. Así que eso es en lo que tenemos que trabajar. Y yo acá ya les fui dando algunos tips de cómo pueden hacer para mejorar cada uno de esos drivers. Yo lo que veo es que, yo te cuento una experiencia personal, ¿no? Cuando yo arranqué con redes sociales, yo no sé si fui el primero de toda la Argentina que empezó con Instagram, me criticaron de todas las sociedades. Pero mi razonamiento creo que no fue el común de cualquiera. ¿Por qué? Porque yo previo a arrancar con las redes sociales había recibido una chica de Gran Hermano, que había salido de Gran Hermano, que por supuesto no la voy a nombrar porque hoy tampoco la conoce nadie, no la conoce nadie. Y me acuerdo que en aquel momento me manejaba por mail, ni siquiera por WhatsApp. En una semana recibí 521 consultas de aumento mamario de toda la Argentina. Entonces yo dije, acá hay algo que, nada, si miro para otro lado, estoy errado. Cuando fue con las redes sociales me pasó lo mismo. Yo cada historia que subía en Instagram tenía arriba de 50.000, 40.000 views por historia. Ni siquiera los posteos, por historia. Era increíble. Yo decía, cada posteo que yo subo es un estadio de fútbol que me está mirando. Por eso seguí, a pesar de que de la Sociedad de Cirugía Plástica me hayan hecho denuncias, me hayan sancionado, que en los grupos de WhatsApp compartían las historias que yo subía. Al contrario, yo lo que pensaba es, no se dan cuenta, me están haciendo más difusión. Eso es una de las cosas que vi. Y hoy lo que veo, que me parece, por eso uno se tiene que ir ayornando con todo,
Hoy lo que veo es que todos se desesperan por las redes sociales. Y yo creo que es un error justamente, porque no es comunicar. El tema es qué voy a comunicar y cómo lo voy a comunicar. Yo creo que cambió. Creo que, no sé si mes a mes, pero año a año con seguridad que va cambiando la mente incluso de las personas que consumen. Por ejemplo, antes todo el mundo consumía redes sociales. Ahora la gente ya está cansada, entra, escrolea un poquitito y ya es como que lo deja de lado. Sí, antes, Y ni Fer, hablar eso los que te pasa ahora técnicos. a vos con las historias, eso pasa ahora en TikTok. Por eso digo que hay que aprovechar las oportunidades cuando están, porque hoy, el que empieza hoy con Instagram, el crecimiento va a ser mucho más lento que el crecimiento que tuviste vos, porque hoy Instagram está saturado, ¿no? Entonces, cuanto antes ustedes se suban a estas tendencias, mejor las van a poder aprovechar, si no después ya les va a costar mucho más. Y otra cosa que veo es que hoy en día Instagram fue muy bueno en un momento. Yo creo que hoy hay otras alternativas que uno puede utilizar eh, para tener, como vos decías, más leads y más conversión. Uno lo que tiene que tener es muchas consultas al principio, luego pocas consultas y calidad de consultas, pero siempre lo que tiene que tener es una tasa de conversión altísima, o sea, paciente que entra al consultorio, nada, tarde o temprano se tiene que hacer algo, ideal es que el día de la consulta. Es que mirá lo importante que es, porque de eso va a depender al final el tiempo que vos tengas, porque si vos perdés un montón de tiempo con pacientes que al final no se hacen tratamiento, después vas a decir, ay, no tengo tiempo, y no tenés tiempo porque lo tenés utilizado con pacientes que no te compran. Entonces, cuanto uno más crece, más tiene que optimizar. Y esto tanto con Fer como Fede lo trabajamos un montón, porque para que ellos puedan irse a jugar al tenis y irse de vacaciones y qué sé yo, tengo que optimizar al máximo sus tiempos. Y cuando están en el consultorio, tienen que llegarles y sentarse enfrente al paciente que ya sabemos que puede pagar y que van a convertir. Totalmente, totalmente de acuerdo. Fer, y déjame que te haga una pregunta. De todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Contame cuál fue el tema que más dolores de cabeza te trajo. El tema que más dolores de cabeza me trajo en relación al consultorio, eh, yo no sé si llamarlo así, te diría la decisión más difícil que tuve que tomar en el consultorio. A ver, dale, contanos. Que la tomé el año pasado, fines del año pasado, no hace tanto, todavía no hace un año. Eh, Básicamente tuve que tomar la decisión de dejar de trabajar con la persona que más confianza tenía en mi consultorio y reemplazar todo el equipo administrativo completo, en un 100%. ¿Por qué? Porque eso implica indemnización, eso implica decir, bueno, ahora, ¿quién va a tomar el timón de mando dentro del consultorio? ¿Quién sabe todos los secretos dentro del consultorio? ¿Y cómo hago para arrancar de nuevo? Bueno, a veces hay decisiones que hay que tomarlas. Me acuerdo que un día, luego de una charla, 9 de la noche, la llamo a Paz y le digo, mañana tenemos que hacer esto, porque esto no puede pasar de este día, ¿te acuerdas? Era un miércoles. Me acuerdo Eh, perfecto, sí. Tuve que básicamente reemplazar a todo el equipo administrativo de un día para el otro. Y fue una decisión difícil, no solo por lo económico me di cuenta después, pero igual nada, se amortizó todo y creo que se superó también. Más que una de las personas tenía más de 10 años trabajando conmigo, las otras tenían más de 5 años trabajando conmigo, fue bastante difícil. Pero lo que me di cuenta es que ese equipo que me acompañó hasta ese momento me hizo crecer hasta donde estaba y que no me dejaba seguir creciendo. Por ejemplo, yo tomaba una persona que era muy capaz y todo ese equipo sentía, imagino yo, no sé, sentía sombra y lo que hacían era tratar de criticar a esa persona y de molestarla para que esa persona no siga dentro del consultorio. Entonces, cuando empecé a ver que me pasaban todas estas cositas, más otras que subieron el nivel y me hicieron tomar la decisión, dije, bueno, se terminó todo. A partir de ahí, ya teniendo la experiencia de algunos años de trabajar con personal, tomé la decisión de seleccionar cada uno de los cargos que iba a tomar. Y de hecho, tomé personas que estaban más capacitadas, que implicaban un sueldo mayor también.
Esas personas más capacitadas las pude coachear, sabiendo cuál era el norte que yo quería seguir, y eso me permitió un crecimiento bastante más acelerado en el último año. Porque si no estaba como limitado a lo que el personal que tenía quería hacer y hasta dónde quería llegar. Yo siempre le digo a todas las personas que trabajan conmigo que yo no quiero una persona que quiera vivir del sueldo. Yo quiero una persona que quiera ganar comisiones. Y si ese empleado no quiere ganar comisiones porque es conformista con el sueldo, no es un empleado que a mí me sirva. ¿Sí? Pero bueno, resumiendo, la decisión más difícil fue esa, reemplazar a todo el equipo de un día para el otro. Gracias, Fer. Y Fede, contanos vos, de todo esto que conversamos, ¿qué cosa fue la que cambiaste y que fue como la que más impacto tuvo en tu negocio? Capaz me voy un poquito para atrás porque, bueno, hay mucha gente que nos escucha, ¿no? Y que hablamos de números, de métricas, de leads, de todas estas cuestiones que están buenísimas y sin duda todo esto viene a profesionalizar nuestra medicina, ¿no? Del día a día, de lo que nos salimos de la facultad con nuestro juramento hipocrático, que justamente eh, nadie nos enseñó a poder entender que es lo más difícil de todo, ¿eh? Yo en el momento que entendí que el paciente es un cliente, es donde uno empieza a hacer un clic. Y al principio, uno viniendo desde la medicina tradicional, más de una familia médica, que cuando uno empieza, digamos, por lo lindo que es la medicina, porque en definitiva tratamos con personas, con humanos que tienen problemas y que al momento de tener que, digamos, cobrar, porque en definitiva todos cobramos, porque cuando uno habla con la gente, o el que va a un hospital cobra por un sueldo, el que trabaja por la RT, el que trabaja con una prepaga, el que trabaja con la obra social, o sea, yo vengo de todo ese mundo, o sea, he pasado por todas las etapas, estoy arriba de una ambulancia, he cambiado 2 veces de residencia, vengo también de una familia médica. Entonces, entender que en definitiva recibimos plata de un paciente. Entonces, desde el momento que ahí uno empieza a entender que si uno recibe plata y que el paciente se convierte en paciente cuando nos entra en contacto con nosotros, ¿sí? Hasta que entra en contacto con nosotros, antes nos está evaluando, nos está siguiendo, o sea, nos está deseando, porque hoy es el mundo de la deseabilidad, o sea, ese mundo del boca en boca sigue funcionando, pero ya sin duda está débil, ¿sí? O sea, yo con 50 años tengo colegas de 55 que veo en el sanatorio todos los días, que tenían un gran expertise médico y que hoy están preocupados, porque es la realidad, porque esto es lo que nos planteamos con vos, Paz, y con Fer, de compartir estas historias reales, porque en definitiva si no compartimos historias reales y nos basamos simplemente en números o en contar toda la parte linda, es donde a nosotros nos cuesta cambiar. Entonces, creo que el poder compartir estas realidades son las que seguramente la gente que nos esté escuchando se va a nutrir de estas historias diciendo, ah, bueno, ese soy yo, o este no, o este es mi colega. O sea, cada uno va a encontrar en estas charlas estas problemáticas. Entonces, uno encuentra colegas de 50 y pico de pirulos, o 50, 45, que tienen un expertise médico y que tenían trabajo, porque el trabajo les venía de alguna otra manera, pero hoy sin duda el mundo de la comunicación hoy vino a patear el tablero de todo eso. Entonces, es así como ve gente que antes tenía trabajo, que sigue teniendo una expertise y que está enojada o está de mal humor con la gente a veces más joven que está trabajando más. Y no tiene que pasar el mal humor con la otra persona que es más joven. El mal humor tiene que ser con uno mismo, de decir, me quedé en un piloto automático, no cambié y tengo que empezar a cambiar. Y obviamente el tren, ya es como que esto lo que vos decías hace un rato, Paz, los cambios son muy rápidos, son muy, muy rápidos. Entonces, si de golpe tengo la percepción de me estoy quedando sin trabajo, y ya estoy lento, ya estoy perdiendo el tren, porque todo lo que empiece a hacer ahora, que por suerte ojalá lo puedan empezar a cambiar, voy a ver los resultados, sin duda, porque hoy todas estas herramientas vienen a ayudarnos a entender desde este juramento hipocrático y de cómo ver la medicina, nadie nos enseñó a pensar en gestión, ¿no? A pensar en marketing. Creo que hay algo muy interesante, digamos, de todo lo que vos venís hablando, que también lo hablamos, es el branding, ¿no? Es un consejo mío que también doy hoy. Si nadie tiene claro en lo que sos bueno, en lo que te apasiona, en lo que podés ayudar al otro, o sea, no salgas a invertir plata en algo que vos no tenés claro en qué, ¿sí? Entonces, y justamente eso es lo que nos sabíamos antes. Ahora le ponemos nombre, porque lo sabemos, porque tenemos personas como vos que nos profesionalizan todo esto, o que uno
yo personalmente me puse a estudiar mucho todo esto por necesidad, porque me gustó, y fui entendiendo cómo todo este impacto de toda esta profesionalización, porque en definitiva es un negocio, lo que decimos, desde el momento que recibimos plata de un paciente, es un cliente, nos convertimos en un negocio. Cuantas más herramientas nosotros podemos incorporar en nuestro negocio chiquitito, porque yo en definitiva tengo un consultorio con muy boutique, también que tengo hoy un equipo de alto rendimiento alrededor mío, pero soy una única persona con 9 personas alrededor, pero es algo chico. Pero a pesar de ser algo chico, mi facturación es muy grande porque logré que los pacientes paguen mucho y que paguen mucho porque desean algo. Entonces, es ahí donde fuimos convirtiendo, ¿no? Entrando en toda esta cuestión de cómo hacerle entender al paciente por qué tiene que pagar más por un producto que le va a valer más, ¿no? Entonces, antes de todas estas herramientas de marketing, si yo no tengo claro hacia dónde quiero ir, arrancando por gente que nos escucha que es chica, es decir, tengo 30, tengo 32, tengo 35, ok, ¿hacia dónde voy? Bueno, nosotros le podemos dar estas herramientas para que vean el camino. El que tiene 45, 45, yo ya tengo un determinado expertise. El que tiene 50, 55, ya tengo un montón de autoridad. ¿Cómo hago ahora para volcar todo eso? Bueno, todo eso son las herramientas que creo que fuimos aprendiendo en una forma muy autodidacta, Fer, yo, y sin duda ahora en esta última etapa del camino, encontrando un poco, hablando con Paz, organizando toda esta estructura. Es lo que sin duda yo personalmente digo, si lo hubiese sabido hace años atrás, sin duda mi camino hubiese sido aún más corto, ¿no? A ver, uno siempre se tiene que poner contento en donde está, hacia dónde vamos, no echar culpas para atrás, pero sí es el interés que nosotros tenemos por compartir esto, ¿no? Entonces, yo sin duda fue esa decisión de venir un poco del mundo tradicional de la medicina, donde he pasado por 7 prepagas al mismo tiempo, hospital a la mañana, operaba a la tarde, un volumen de pacientes, una única secretaria, 2 horas y media de espera, tenía todo mezclado, paciente de control, preoperatorio, primeras veces, y bueno, y ir entendiendo de cómo uno puede organizar la práctica, cómo uno puede ir bajando el volumen de pacientes porque vas aumentando el valor de tu producto, ¿no? Sin duda, cuando hablamos, uno piensa y decís, porque en definitiva todos queremos, toda la gente que nos está escuchando, en definitiva todos queremos lo mismo, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro tiempo, por ende eso implica trabajar menos, ganar más plata. Veámoslo así de fácil, que a los médicos nos cuesta a veces sacarnos la careta y hablar de esas cosas, pero bueno, construimos este espacio justamente para podernos ayudar y entender que estamos todos flotando en el mismo agua, y si todos como los médicos logramos levantar el nivel del agua, bueno, vamos a crecer todos. Es un poco nuestro leitmotiv con Fer y con Paz. Y si uno quiere ganar más plata, bueno, fuimos entendiendo que hay 3 formas de ganar más plata. O aumento el volumen de lo que hago, o aumento el ticket de lo que hago, o tengo que vender otra cosa, ¿sí? Yo personalmente no puedo vender otra cosa. Yo sé operar, soy muy bueno haciendo cirugía mamaria, reconstrucción mamaria, quilombo de cirugía mamaria, me focalizo en eso. Entonces digo, bueno, o me voy al mundo de atrás, hace 10 años atrás, donde explotaban los planetas como Fer, y teníamos que operar 1000 pacientes, con lo que implicaba más consultas, más tiempo de preoperatorios, más complicaciones, hacíamos medicina delivery, cirugía delivery, recorríamos todos los sanatorios de Capital Federal. O decir, no, bueno, me quiero tranquilizar, ya gané autoridad, tengo experiencia, ¿cómo hago ahora para bajar mi volumen de pacientes y ganar más plata? Bueno, eso es aumentar el ticket. Y cuando uno piensa, personalmente yo en aumentar el ticket, me fue pasando en forma inversa. Ahora viéndolo profesionalmente digo, bueno, qué bueno que lo pude ir haciendo de una forma muy autodidacta y de a poco entusiasmado en decir, bueno, ¿cómo hago para aumentar el ticket? Yo sin darme cuenta, cuando me decidí focalizarme en cirugía mamaria, solamente en un nicho, me empezaron a aparecer más pacientes que venían a buscar puntualmente eso. Entonces, ahí es donde empecé a entender que anicharte en un producto, demostrar una experiencia en algo, no es que uno sale a decir yo soy un grande haciendo esto, sino comunicando algo todo el tiempo. Es el paciente, eso se llama autoridad médica, es el paciente el que te pone en esa posición. Es el paciente el que te dice, pará, yo quiero esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama autoridad percibida por la gente. Es una forma de aumentar el valor del ticket. La otra forma de aumentar el valor del ticket es, ok, si el paciente me percibe como alguien bueno en algo, ok. La otra forma es con lo que se llama la experiencia, ¿sí? Recibida,
que es a medida que nosotros fuimos mejorando nuestra experiencia alrededor del paciente, el paciente fue identificando un valor agregado sobre mi producto funcional, que era la cirugía. ¿Sí? Porque algo que puedo decir hoy yo, con 50 años, hoy capaz tengo mis ayudantes de 40, 45, que les puedo reconocer que prácticamente pueden hacer la misma cirugía que hago yo. Ahora, el paciente, ¿por qué decide pagar 2, 3 veces más? Porque capaz perciben ya la experiencia, porque perciben un servicio, porque perciben una experiencia, que reciben un montón de situaciones. Eso es lo que se llama el patient journey, que fuimos hablando con Paz. Y en esta jornada del paciente, que cualquiera, todos tenemos, independientemente de nuestra especialidad, todos tenemos un camino del paciente desde que nos contacta por WhatsApp hasta que le damos el alta al tiempo que fuese. En toda esa descripción de este camino, uno puede ir identificando los puntos de contacto con el paciente e ir generando experiencias, ir generando valor agregado con un equipo de gente. ¿Sí? Y eso es lo que hace en transformarse en una marca deseada. Todos nosotros, independientemente del poder adquisitivo de cada uno, todos consumimos productos, todos. Y todos decidimos pagar más por productos deseados, independientemente del valor funcional que nos dé el producto. El mejor ejemplo es un reloj, ¿sí? Todos tenemos la hora en un celular. Yo personalmente a veces no uso reloj. Ahora, ¿por qué hay gente que no tiene reloj? Ver el reloj del teléfono, el que tiene un Swatch, el que tiene un Cartier, el que tiene un Rolex. Bueno, eso es por el deseo de algo, ¿sí? Eso se llama la deseabilidad del producto, ¿sí? Es algo que también vamos a poder trabajar con Paz y con Far más adelante. Entonces, a medida que ustedes como marca se transforman más deseados, ya la gente y esa deseabilidad es en base a su experiencia, a cómo lo atendés, a qué tipo de consultorio tenés, a la cantidad de gente que tenés alrededor, a la conexión emocional que vos tenés, que las redes justamente vinieron a patear el tablero para esto, ¿sí? Yo hace 21 años, cuando con mi hijo más grande fui a buscar al pediatra de mi hijo, me recomendaron un super pediatra, llegué a la consulta y como llegué, lo escuché, salí, no volví nunca más. No tuve esa capacidad de saber quién me iba a atender. Bueno, hoy las redes justamente, creo que es uno de los motivos por los cuales yo uso redes. Capaz no me interesa conseguir tantos pacientes de primera vez porque hoy tengo un boca a boca muy, muy grande. Lo que hago con las redes es fidelizar ese boca a boca, ¿sí? Fidelizar el boca a boca y conectarme emocionalmente con el paciente. Educarlo, ¿sí? Porque el paciente que llegó a mi nombre, o sea, antes ese boca a boca, es un poco lo que decía antes, Pachu. Antes el boca a boca era fuerte. ¿Por qué? Porque el boca a boca era, la gente iba a ver al médico que era jefe de servicio, al del hospital, al que tenía un cargo académico grande, al que te referenciaba a tu hermano o tu prima, y vos te operabas igual, fuese quien fuese, ¿sí? Sí, Ibas con la ahora total incluso confianza. cuando te recomiendan a alguien, vos vas y lo googleás, mirás sus redes, no es que vas a Exactamente. ciegas a ver al profesional. Pero a mí me pasa que yo tengo un 30% de mis pacientes, 30, que es un montón, vienen de Instagram puros. Y yo me vuelvo loco y digo, pero escuchame una cosa, yo no pongo plata en Instagram. O sea, ¿y cómo venís por Instagram? No, bueno, porque te vengo siguiendo, porque encontré tu nombre, y vos decís, bueno, y esa persona capaz, de la misma manera que capaz me pasa a mí que pierdo un paciente, capaz a alguien que le dieron mi nombre, pero capaz me siguió, me buscó, no conecté emocionalmente, no le gusté lo que dije, y en el camino que me estaba esperando para mi consulta, vio a otro que le gustó más, que no liberó más, y listo, y cambió. Entonces, por eso ese boca a boca, ¿sí? Empieza a perder fuerza claramente, y donde las redes tienen esta capacidad de conectar emocionalmente, de educar a los pacientes, y si, como decía Paz antes, si le invertimos plata y entendemos el poder que tiene de marketing, porque, como también decía Fer, no es solamente buscar pacientes en un medio mundo, porque hay que tener mucho cuidado, es identificar qué paciente quiero ver. O sea, ahí uno puede trabajar después, obviamente, en una forma muy prolija. Pero bueno, antes creo de pasar a ese marketing, uno tiene que ser bien consciente del branding, el propósito de uno, en qué soy bueno, hacia dónde quiero ir. Después pensar en estas herramientas de marketing, sin duda, y un poco armar un equipo alrededor de uno, ese equipo que uno lo va armando, ese equipo de alto rendimiento, de gestión, de tener la parte financiera, administrativa, la parte operativa, ir construyendo. La única forma de perforar el techo de cada uno es con un equipo alrededor de uno, identificar un equipo que vaya, obviamente en esta construcción de equipo
uno se va equivocando mucho porque te vas enamorando de un montón de personas que después, como decía Fer, les tenés que pegar un tiro porque si no son tus propios enemigos. Vos no podés trabajar con una persona que es negativa, con una persona que sabés que te miente, sabés que o que te roba o que no te genera confianza. Vos no podés trabajar con eso. O sea, siempre decimos lo mismo. O sea, es buena persona, la pifia en algunas cosas, pero le puedo dar una oportunidad espectacular. Es una persona a la cual mi primera pregunta es, ¿la volvería a contratar? Si mi respuesta internamente en mi corazón es que no, entonces la tengo que echar, ¿sí? Porque si no, seguís construyendo un equipo que te juega en contra. ¿Sí, Fer? No, yo lo que quería comentarles a todos es algo que aprendí de Paz, que el paciente es un viaje para el paciente, es una experiencia.